Qué bendición poder estar aquí nuevamente para compartir la palabra de nuestro Señor, para compartir la palabra de nuestro Señor. Estamos haciendo un impasse breve en el libro de Marcos, que lo continuaremos. Queríamos, entre otras cosas, que coincidiera los últimos dos mensajes de Marcos, precisamente con los dos domingos de la semana de resurrección. Y creo que para eso tuvimos entonces que usar este domingo con otro sermón de otro libro. En este caso estaremos en la primera carta de los Tesalonicenses, pero que además es un mensaje muy pertinente para nosotros en este tiempo, muy, muy pertinente para nosotros. Es un privilegio siempre, cada vez que estamos en la palabra de nuestro Señor. Una de las preocupaciones, y estoy seguro que a todos nos pasa lo mismo, una de las mayores preocupaciones para aquellos que tenemos hijos en la escuela es que en el momento que tienen que enfrentarse, es el momento preciso en que tienen que enfrentarse a exámenes difíciles y complicados, ¿cierto o no? A veces los padres padecen más por la prueba del muchacho que el propio muchacho. ¿Verdad o no? Los que tienen muchachos en la escuela. Y esa preocupación aumenta si en determinadas circunstancias el muchacho no pudo estudiar suficiente o no quiso estudiar suficiente. No le dio la gana de estudiar suficiente. Y en eso nosotros tenemos tremenda experiencia, ¿verdad? Tremenda experiencia. En este caso el niño sale por la mañana y usted está todo el día esperando lo peor. Está loco porque ella, en cuanto lo ve, de cómo saliste en la prueba, ¿cierto o no? Pero sucede que al regreso el hijo muy contento le dice, papi, mami, no sé, salí excelente. Uno estalla de gozo por un momento, inmediatamente le dice, ok, muy bien, merienda, come algo, pero dale, que tienes que seguir estudiando para la próxima, ¿cierto o no? Eso no se acaba nunca. ¿Qué es lo que peor le cae a los muchachos cuando llegan a la casa? Hacer las tareas, ¿cierto o no? Tarea, y uno dice, dale que tiene que hacer la tarea por otra vez, y así es todos los días, porque eso es la realidad de todo estudiante. Aunque el estudiante sea bueno, aunque salga bien en los exámenes, sus estudios no pueden detenerse. Porque si su meta es ser un profesional o ser alguien en la vida en un momento determinado, no puede pensar que por salir bien en un examen ya resolvió todo su problema. Pero lo mismo pasa con un deportista en los entrenamientos, lo mismo pasa con un músico. Pregúntale a los músicos si ellos pueden dejar de estudiar y dejar de tocar. Cuando pasa un mes por arriba ya no saben ni cómo se toca una batería. Pregúntale a Diel, ¿cierto o no? Ajá. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 2:17 al 3:10, primera carta a los Tesalonicenses, y ténganla ahí que la vamos a leer ahora. Versículos del 2:17 al 3:10, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia, a esta iglesia, que la fe de ellos no podía parar de crecer, porque el Señor no había regresado todavía. La fe de los tesalonicenses no podía parar de crecer porque el Señor no había llegado todavía. Nuestra iglesia, ¿cuántos años cumplió hace un mes? 2 años, ¿cierto o no? 2 años de organizada. ¿Y saben qué nos dice Pablo nosotros también? ¿Saben qué nos dice Pablo nosotros también? A través de este pasaje que vamos a estar viendo, que nuestra fe no puede parar de crecer, porque el Señor aún no ha regresado. Tenemos 2 años. ¡Qué bendición! ¡Qué bien nos sentimos! Estamos creciendo. Esto es una maravilla. ¡Qué bueno que estamos acá en Iglesia Camino de Vida! Pero ¿saben qué? De la misma manera que el muchacho no puede detenerse porque salió bien un examen, nuestra fe no puede parar de crecer, porque el Señor no ha regresado todavía. Y hasta que el Señor nos regrese, nosotros como iglesia tenemos que seguir creciendo en fe. Amén. Les invito a leer la primera carta a los Tesalonicenses, del 2:17, estaremos leyendo hasta el 3, capítulo 3, versículo 10. Y dice así la palabra de nuestro Dios, del 2:17 al 3:10. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez,
pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estamos con vosotros. Os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque hay grandes verdades en ella para nosotros también, Señor. Ayúdanos y que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores de ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nuestra fe no puede parar de crecer porque es que el Señor no ha llegado todavía, y esta es una de las enseñanzas fundamentales de la carta de los tesalonicenses, la venida del Señor. Y Pablo de alguna manera le estaba diciendo esto a los tesalonicenses y a nosotros hoy también. Somos una iglesia joven, somos una iglesia que está comenzando, pero somos una iglesia que hemos visto un crecimiento de todo tipo. Y hemos visto cómo el Señor nos ha hecho una familia, y hemos visto cómo el Señor ha prosperado nuestras vidas, hemos visto cómo el Señor ha prosperado nuestra iglesia, hemos visto cómo varios hermanos han conocido al Señor acá con nosotros, hemos visto todas estas cosas. Sin embargo, eso no significa que nosotros vamos a sentarnos y decir, ya, llegamos, para nada. Esta fe que el Señor nos ha dado tiene que seguir creciendo hasta que Él venga o que nosotros vayamos hacia Él. En primer lugar, en este pasaje vemos que Pablo estaba preocupado por la salud espiritual de la iglesia. Pablo estaba muy preocupado por la salud espiritual de la iglesia. Pablo deseaba verlos, pero le había sido imposible. Pablo quería ir a Tesalónica a ver a los hermanos, a ver esa joven iglesia que había dejado, pero le había sido imposible. ¿Por qué Pablo estaba tan preocupado por la iglesia en Tesalónica? ¿Por qué razón? ¿Por qué anhelaba tanto verlos? ¿Por qué lo había intentado personalmente una y otra vez? ¿Saben? Lo que le sucedió a Pablo y a su equipo misionero en la ciudad de Tesalónica lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 17. ¿Qué fue lo que pasó allí? En resumen, la obra del evangelio fue tan increíblemente poderosa ahí en Tesalónica. La obra que Pablo y su equipo misionero habían hecho en Tesalónica fue tan poderosa que generó un caos en toda la ciudad, usando a vagos y delincuentes para que mintieran con respecto a aquellos hombres que estaban cometiendo el grave delito. Los judíos entonces acusaron a estos hombres y los acusaron por el grave delito de predicar el evangelio liberador de la gracia de Cristo. Fue tanto el revuelo que se formó en aquella ciudad, fue tan descomunal lo que provocó el evangelio de la gracia de Cristo en Tesalónica, que los judíos usaron a vagos y delincuentes para que acusaran falsamente a Pablo y a su equipo misionero. Interesante en esta historia que los que pagaron por esta acusación no fueron en este caso ni Pablo
ni ninguno de los de su equipo, porque ellos lograron escapar. ¿Saben quién pagó? Pagó Jasón. Este hombre era el dueño de la casa donde se estaba reuniendo aquella naciente iglesia. Y no solamente Jasón, sino algunos otros de los hermanos que ahí se estaban reuniendo. Hermanos, el delito no es solo predicar el evangelio. El delito también es creer en Jesucristo. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Si usted es de los que piensa que si llega la persecución solo van a sufrir los pastores o los líderes cristianos, estás en un grave error. Si viene la persecución, el delito no va a ser solamente los que estamos aquí al frente. Si viene la persecución, el delito va a ser para todos los creyentes, porque el delito será creer en Jesucristo. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes, a toda la iglesia, se le ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Es por eso que Pablo en el pasaje anterior les dice a los tesalonicenses y también a nosotros, por supuesto, que la única manera de soportar todas las aflicciones, la única manera de soportar los sufrimientos es si retenemos las escrituras como lo que ellas son, la única y suficiente palabra de Dios. ¿Sabe? El relato del libro de los Hechos nos cuenta que otros hermanos pudieron sacar a Pablo y a su equipo misionero por la noche en dirección a la ciudad de Berea. Luego todos se dirigieron a Atenas, desde donde ahora Pablo le escribe esta carta a los tesalonicenses. Era lógico que Pablo estuviera preocupado. Era lógico que Pablo estuviera muy preocupado por los hermanos en Tesalónica, por supuesto. Ni siquiera Pablo pudo dar un discurso de despedida. Pablo no pudo dar instrucciones. Pablo no pudo dejar un manual de discipulado. Pablo no les pudo dejar ni una Biblia. Pablo no se pudo despedir. Era una iglesia joven, muy joven. Y ahora estaba pasando por momentos muy difíciles. Había persecución. Habían apresado aparentemente a los líderes o a los potenciales líderes. Al menos al dueño de la casa donde se estaban reuniendo. Lo habían apresado. Pablo quería ir. Pero Satanás lo estorbó, dice Pablo acá. No sabemos exactamente en qué consistió este estorbo. Pablo no lo explica. Pero eso es suficiente para entender que Satanás, que es el adversario de Dios, va a estorbar a una iglesia que está naciendo. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos muy en cuenta. De muchas maneras Satanás va a estorbar a una iglesia que está naciendo y está creciendo. En este caso estorbó a Pablo para que no pudiera ir y no pudiera, no pudiera ayudar acá a los hermanos nuevos. No los pudiera alentar por todo lo que estaban pasando. Pero nosotros podemos sufrir muchísimos embates diferentes del enemigo de Dios. Puede haber celos entre nosotros, de pronto. ¿Saben, hermano? Tenemos que estar preparados para el crecimiento. Tenemos que prepararnos para el crecimiento. Porque hemos empezado unos pocos, que somos una familia, que comemos juntos, que vamos juntos a diferentes lugares. Es una maravilla, es una bendición. Pero cuando empiece el crecimiento, cuando empiece a crecer la iglesia, entonces es probable que ya no nos veamos tanto y tan seguido. Es probable, que no nos podamos llamar tanto y tan seguido. Es probable que cuando se acabe el culto no podamos pasar tanto rato los que antes pasábamos, porque nos tenemos que preocupar también por los nuevos que llegan. Tenemos que prepararnos para esto. Y eso no significa que el amor entre los primeros que plantamos la iglesia se haya enfriado. Lo que significa sencillamente que el Señor nos está dando roles y tareas para que nosotros podamos hacer que la iglesia y la obra de Dios crezca. Tenemos que prepararnos para el crecimiento. No podemos ignorar, hermano, las maquinaciones del enemigo de Dios. Él siempre ha querido detener la obra de Dios. Pero hay muchas otras cosas por las que el enemigo de Dios pudiera atacarnos como iglesia joven. Muchísimas.
muchísimas, muchísimas, y tenemos que estar atentos. Pablo ahora en los versículos 19 y 20 nos da una tremenda enseñanza. Él les explica en pocas palabras, pero profundas palabras, lo que los tesalonicenses significaban para él. Pablo decía, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia, disculpen, ustedes serán mi gloria. Amados hermanos, ¿cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra corona? Cuando el Señor venga, ¿qué pondremos delante de Él? El gozo de Pablo y la corona de Pablo eran todos aquellos hermanos a los que Él le había predicado el Evangelio. Y Pablo decía, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona, ustedes son mi especial tesoro. Cuando el Señor venga, la corona que yo pondré delante de Él, el tributo que yo le haré será, Señor, esto es lo único que yo te pude dar. Esto es lo único que yo pude hacer por ti. Yo no pude hacer más nada por ti, Señor. Solo estas almas que han conocido al Señor por mi predicación. ¿Qué corona vamos a darle nosotros al Señor? ¿Cuál será nuestro gozo? ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuánto evangelio hemos predicado? ¿Cuántos hermanos hemos traído a los pies de Cristo? ¿O cuánta obra nosotros hemos hecho? ¿Cuánto servicio nosotros hemos hecho para poder decirle al Señor cuando venga, Señor, esta es mi corona, este es mi gozo? Esto es lo único que pude hacer por ti, Señor. Qué bueno que nosotros podamos pensar en esto. Y no porque el Señor nos vaya a pedir coronas. No es porque el Señor nos vaya a pedir tributos cuando Él venga. Porque ¿saben qué? Cuando el Señor venga, lo único que nos va a decir es, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco, muy poco has sido fiel. Empezando por mí, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero qué bueno que cuando el Señor venga nosotros podamos decirle, Señor, yo no pude hacer mucho. Prácticamente nada. Solo guiar un grupo de jóvenes, solo guiar una compañía a los que siempre le prediqué el Evangelio, solo hacer estas cosas, Señor. Solo pude en mi barrio, mis vecinos, mi familia, pero menos aquí están, Señor. Y yo te agradezco por esa oportunidad que tú me diste de poder predicar tu palabra, de poder exponer tu Evangelio, de poder. Qué bendición poder decir cuando el Señor venga, esta es mi corona, Señor. Este es mi gozo. Es tuyo. Yo no pude hacer más nada. Y si lo que hice fue precisamente por ti, por tu gloria, por tu poder, por tu soberanía, porque solo no hubiera hecho nada. Tanta era, amados hermanos, la preocupación y el amor de Pablo por estos hermanos que dice que ellos prefirieron quedarse solos en Atenas y enviar a Timoteo. La expresión de Pablo aquí es contundente. No pudieron soportarlo más. Pablo no pudo soportar más el hecho de no saber qué es lo que estaba pasando con los hermanos en Tesalónica. Y por eso enviaron a Timoteo. El apóstol no podía respirar ni un minuto más de su vida con las manos cruzadas. Es por eso que prefiere perder desde el punto de vista personal para que ganaran los tesalonicenses como iglesia. Timoteo era la mano derecha de Pablo. Pablo sin Timoteo casi que no podía hacer nada. Y sin embargo Pablo dijo, yo prefiero estar solo, yo prefiero perder, pero que gane una iglesia de Jesucristo. Pablo envió a Timoteo y este envío tenía dos razones fundamentales. La primera era para que estos hermanos fueran confirmados y exhortados respecto a su fe. Pablo estaba completamente convencido que aquellos hermanos en Tesalónica necesitaban con urgencia ser confirmados, necesitaban con urgencia ser exhortados respecto a su fe. Ellos necesitaban reconocer la verdad del Evangelio para la vida de todos los que habían creído. Porque esto es fundamental, amados hermanos. Es fundamental no solamente que creamos y ya. Es fundamental que creamos y que después podamos ser confirmados en el Evangelio. Por eso si usted está cerca de un hermano nuevo, de un nuevo creyente, por favor, constantemente confírmelo en su fe y confírmelo en el Evangelio. Si usted tiene hijos pequeños, no pierda la oportunidad de confirmarlos en la fe, confirmarlos en el Evangelio todos y cada uno de los días de su vida. Es fundamental esto, fundamental. En el versículo 3 del capítulo 3, o este versículo 3, perdón, del capítulo 3, me asusta como pocos. El apóstol estaba diciendo que nosotros, todos
todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, tenemos que saber que estamos puestos aquí en este lugar para sufrir tribulaciones, angustias, aflicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, esto es una realidad bíblica, pero es una realidad incluso hasta lógica. ¿Saben por qué? Número uno, tenemos al peor de los enemigos que nos quiere destruir, que existe para intentar detener el avance del reino de Dios, o lo que es lo mismo, a nosotros. ¿Saben cuál es ese enemigo, no? No son los musulmanes, no son los santeros, es el propio Satanás. Obvio que puede usar a los musulmanes y a los santeros y a toda la gente, pero no son ellos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y por supuesto que vamos a sufrir tribulaciones los que creemos en Cristo, porque tenemos al peor enemigo. Pero tenemos un mensaje que dar, que es el mejor de los mensajes, que es el Evangelio. Que el Evangelio, amados, va en contra de todo y va en contra de todos. El Evangelio es contracorriente. El Evangelio es contracorriente. No pienses que si estás predicando el Evangelio vas a recibir rosas. No pienses que si estás predicando el Evangelio vas a recibir aplausos. No pienses que si estás predicando el Evangelio vas a ser el empleado del mes. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio, no el mensaje adulterado de pasado por agua, que hay muchísimo hoy en día. El Evangelio dice que toda persona necesita arrepentirse de sus pecados. Y hoy en día a nadie le gusta que le digan, tú eres un pecador. Aunque se lo digas en el amor más grande del mundo. Eso te va a traer algún que otro enemigo. Pero nosotros también somos ciudadanos del reino de los cielos. No somos ciudadanos de este mundo. Nosotros solo estamos aquí de paso, lo que significa que no encajamos acá. El creyente no es ciudadano de este mundo, por tanto no encaja acá. Hermanos, nosotros no buscamos el sufrimiento, no somos masoquistas, pero la realidad es que si queremos vivir nuestra fe conforme a la palabra de Dios, vamos a sufrir como Pablo, vamos a sufrir como los tesalonicenses, vamos a sufrir como los apóstoles y vamos a sufrir como muchísimos hombres y mujeres a través de toda la historia del cristianismo. ¿Y saben qué? Nosotros aquí podemos decir que somos una iglesia privilegiada acá en los Estados Unidos, porque somos una iglesia que al menos todavía no estamos sufriendo tanto. Te puedes encontrar con gente en el trabajo que se burle de ti, te puedes encontrar con gente en la calle que tal vez te discuta, te puedes encontrar con algún que otro gracioso, pero ese quizás sea el mayor de los sufrimientos que nosotros pasemos. Pero hay mucha gente en muchos lugares de este mundo que están muriendo. Hay mucha gente en muchos lugares de este mundo que están perdiendo familia. Y todo por predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay un himno que no recuerdo ahora. Y el autor lo fue escribiendo en la medida en que fueron matando a su familia por predicar el Evangelio de Cristo. Y son estrofas gloriosas, porque fueron estrofas pasadas por sangre, la sangre de los mártires del Evangelio. La segunda razón por la que Pablo envía a Timoteo es para informarle acerca de la fe de los tesalonicenses. La idea de Pablo era conocer cómo estaban ellos espiritualmente en medio de aquel fuego, porque los tesalonicenses estaban en medio de un gran fuego. ¿Cómo estaban sus vidas cristianas? El apóstol Pablo temía que no hubieran podido soportar las pruebas y que a estas alturas ya no hubiera ninguna iglesia en Tesalónica. De nuevo aquí habla del enemigo de Dios. Anteriormente lo menciona como uno que estorba y ahora lo menciona como uno que tienta. Hermanos, nosotros tenemos que saber que en medio del sufrimiento vamos a ser tentados. Las tentaciones van a ser de todo tipo, pero sobre todo vendrán disfrazadas como oportunidades para salir del sufrimiento por Cristo.
Y esa es una de las mayores tentaciones que puede sufrir un creyente, sobre todo un nuevo creyente o una iglesia nueva. La tentación de salir del sufrimiento por Cristo. Señor, ya no puedo más. Me voy de aquí. Escapo. No quiero sufrir más. Si has sufrido esa tentación, no te autoflageles. No te des latigazo. Esa es la tentación que viene del enemigo de Dios, que quiere que tú caigas, que tú flaquees, que tú abandones, que tú te bajes del barco. Pero este es el barco de Cristo. Y de aquí, el Señor nunca nos va a soltar de la mano. Este es el barco de Cristo y el Señor nos tiene bien apretados con los cabos, con las sogas. Y nunca va a dejar que ninguno de nosotros caiga en el mar. Porque la Biblia dice que nosotros los hijos de Dios estamos acá en la mano de Dios y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Si has sentido la tentación, solamente cae de rodillas, pídele perdón al Señor y sigue hacia adelante. No tengas miedo porque del barco de Cristo no te vas a caer. No por nuestras fuerzas, sino porque quien nos está sosteniendo es superior y mayor a todo y a todos. Por experiencia propia, les digo que en ocasiones cuando la cosa se ha puesto fuerte he sentido deseos de dejarlo todo. He sentido deseos de irme a mi casa. He sentido deseos de trabajar en cualquier cosa y estar tranquilo en mi casa y venir a la iglesia todos los domingos y ya. Por experiencia propia. Porque a veces me miran a mí aquí, miran a Kenny, miran a Henry, miran el que se para aquí. Ay, ¿qué clase de fe tienen esos hombres de Dios tan grandes y tan gordos? Bueno, Kenny no está tan gordo. Yo he tenido deseos a veces y se lo he dicho a Ali. Dice, ay, mi madre, si yo pudiera ponerme a trabajar en otra cosa. Y voy el domingo, me siento al lado de Nilsson, hablamos un poco de pelota y cuando se acabe todo me voy para mi casa y se acabó. Pero es que el Señor no nos va a dejar tampoco que hagamos eso. El Señor no nos va a dejar que hagamos eso. El Señor, al contrario, lo que nos está es invitando y diciendo, agarra el arado, aprieta duro las manos, pincha los bueyes y echa para adelante, guajiro. Que hay mucha tierra que arar todavía. Hay mucha tierra que cultivar todavía. Hay mucha semilla que sembrar todavía. Hay mucho evangelio que predicar todavía. Así que si has sentido la tentación de bajarte del barco, pues sencillamente tírate de rodillas, ora. Dile, Señor, perdóname. Pero yo sé que esto es lo que tú, esto es lo que tú quieres que yo haga. Y aquí lo estaré haciendo hasta que tú vengas. ¿Saben qué? Hay muchos lugares, muchas iglesias incluso, que están predicando falsos evangelios y están viviendo vidas ajenas al sufrimiento. No son iglesias de Cristo. No son iglesias de Cristo. Así que si usted ve creyentes por ahí que andan afirmando y confirmando que el creyente es un hijo del rey y el creyente lo tiene todo y el hijo de Dios tiene dinero porque nosotros somos hijos del millonario, porque nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y la plata, por todas esas locuras, ¿saben qué? Esas locuras no provienen ni de hijos de Dios, ni de predicadores de la Biblia, y mucho menos donde se dicen son iglesias de Cristo. Con mucho dolor lo digo. El creyente está aquí, en este mundo, para sufrir por el evangelio. Unos más, unos menos, pero todos estaremos sufriendo por el evangelio. Segundo lugar, Pablo recibe el mayor de los consuelos cuando le llega el informe de la iglesia tesalónica, de los tesalonicenses. Cuando Pablo envió a Timoteo, llegó a pensar en la posibilidad, como les decía, de que ahí no hubiera iglesia. Ya no iba a haber iglesia en Tesalónica, se acabó, le cayeron arriba. Eso es como que ahora nosotros de pronto nos venga un embate fuerte del enemigo de Dios y de pronto venga persecución y venga todo y la gente dice, no, es posible que sobrevivan algunas iglesias grandes aquí en Miami que tienen 50 y 60 años, pero esos que se estaban reuniendo ahí en el tercer piso en La Ballena, eso seguro no quedó ninguno. Porque esos son nuevos todos. Es lo que Pablo pensaba. Sin embargo, Pablo cuando recibió el informe tuvo un gozo increíble. Porque Timoteo le dijo, no, Pablo, no, todo lo contrario. Y se acuerdan de ti.
y oran por ti, oran por nosotros. Y están fieles en el Evangelio. Y están predicando el Evangelio. Y son una iglesia sólida, una iglesia firme. No fue en vano el trabajo de Pablo. Pablo no trabajó en vano con los tesalonicenses. El trabajo de Pablo fue visto. La noticia de Timoteo fue un bálsamo para la vida de Pablo. Posiblemente esta haya sido una de las mejores noticias que Pablo recibió en todo su ministerio. Recordemos que él estaba esperando el peor de los informes. Los tesalonicenses lo habían soportado todo. Este informe fue tan importante en la vida de Pablo que sirvió como consuelo en medio de las necesidades y las aflicciones que él estaba viviendo. Tan feliz, tan reconfortado se sintió el apóstol a los gentiles que a partir de ese momento su oración a Dios por ellos se convirtió en una petición constante para ir a verlos. Pablo quería ir a ver a los tesalonicenses. Amados hermanos, de esta porción de la Biblia podemos aprender dos cosas fundamentales. Una, las aflicciones propias del ministerio son recompensadas por el gozo de una iglesia fiel. Las aflicciones por el ministerio o en el ministerio son recompensadas por el gozo de una iglesia fiel. Vale la pena. Vale la pena sufrir, vale la pena gastarse en la obra del Señor, vale la pena todos los ataques del enemigo de Dios si al final repercute en que seamos una iglesia de Cristo, que más que nada quiere vivir para su gloria. Vale la pena. Por eso Pablo estaba lleno de gozo, a pesar de todo el sufrimiento que había tenido por ellos, porque había encontrado una iglesia fiel. Vale la pena, amados hermanos. Y en segundo lugar aprendemos que nosotros podemos ser fuente de gozo y consuelo a través de la firmeza de nuestra fe. No tienen idea del consuelo, de todo el consuelo y el gozo que podemos provocar si somos una iglesia fiel. No tenemos idea. No tenemos idea de cómo podemos repercutir. No tenemos idea del impacto que nosotros, que somos una iglesia pequeña, podemos tener o pudiéramos tener si somos una iglesia fiel. Si nos mantenemos siendo una iglesia fiel. Interesante cómo termina el versículo 10. Y completemos lo que falta a vuestra fe. Hermanos, Pablo estaba más que satisfecho con la respuesta de fe que los tesalonicenses habían tenido en medio de las pruebas y sufrimientos. Pablo estaba más que gozoso porque les escribía a una iglesia fiel, pero él estaba completamente convencido que esa no era la meta. La iglesia de Cristo no puede conformarse porque están siendo fieles ahora. La meta es serle fieles a Dios hasta que Cristo venga. Y aquí llegamos entonces a la parte final de este texto. La iglesia tiene que seguir creciendo. Aquí Pablo dice: pongan en práctica el amor de Dios en cada momento de sus vidas para que sus corazones estén firmes en la voluntad de Dios. Esta es la mejor manera de esperar a nuestro Señor. No es ahora y ya cumplimos, hermano. Tenemos 2 años. ¡Qué bendición! Somos fieles. No hemos perdido a ninguno. Todos estamos creciendo, estamos discipulando, estamos recibiendo palabra de Dios los domingos. La música es una bendición. Hay un grupo de jóvenes que están leyéndose El Progreso del Peregrino, que eso no se lo lee nadie, menos con ese lenguaje. Y nuestros jóvenes lo están haciendo. Estamos yendo a parques, disfrutamos. Ya resolvimos el problema. No, hermano, no. De la misma forma que las pruebas y los sufrimientos no nos sobrevendrán una sola vez en la vida, la iglesia no puede estar firme solo una vez en la vida. La iglesia de Jesucristo debe crecer siempre. Y este crecimiento solo será efectivo si amamos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una iglesia que se ama se mantiene unida. Y esta unidad creará fortalezas para soportar el sufrimiento. Una iglesia que se ama se mantiene unida. Y esta unidad creará lazos fuertes para soportar el sufrimiento.
cuerda de muchos hilos, ¿cómo es? Fuerte, fuerte. Pero si los hilos se empiezan a desmembrar, ¿qué le pasa a la soga? Se parte. La iglesia de Cristo es igual. Por eso Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, tiene que ser una iglesia unida, que se ame. Una iglesia en la que se soporten los unos a los otros. Una iglesia en la que se entiendan y se comprendan los unos a los otros. Una iglesia que sea una familia. Una iglesia en la que los fuertes apoyen al débil. Una iglesia en la que los débiles también respeten a los fuertes, como Pablo decía. Alguien dijo una vez que una iglesia saludable, fiel y firme, no se mira por el crecimiento numérico, sino por las relaciones afectivas que ocurren entre ellos. Así que usted sabe, tenemos ese reto, esa meta, de amarnos los unos a los otros de la misma manera que amamos al Señor. Recuerden esto, Juan fue claro. Nadie puede decir que ama al hermano a quien, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ha visto, si ama al hermano que ve todos los días y se sienta al lado de él. Si mira para el lado tuyo, si al lado tuyo tienes sentado un hermano que no te cae muy bien todavía, ¿sabes? Eso que tú te lo tragas, pero tienes que empujártelo con un poquito de agua. Ora, para que el Señor te dé el amor necesario, para que ames a tu hermano, al punto que seas capaz de dar la vida por él. Recuerden que nuestra meta siempre ha sido Cristo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor dio la vida por cada uno de nosotros. El estándar está altísimo, pero es el estándar que tenemos. No podemos rebajar eso. Amén. Una iglesia que se ama, se mantiene unida, y esta unidad creará fortalezas para soportar el sufrimiento. Una iglesia que se ama, se santifica y se mantiene irreprensible, aguardando a nuestro Salvador. Una iglesia que se ama y punto. ¿Alguno se leyó el libro Las tres caras del amor? De Josh McDowell. Un libro viejísimo. Bueno, no es tan viejo. Sí, más o menos. Cuando Ali y yo íbamos a ser novios, creo que se lo regalé con una flor. No me acuerdo. Si me lo regalaste tú a mí, no me acuerdo bien. Algo de eso. No, ese es otro. Que Josh McDowell decía que hay tres tipos de amor: amor y, amor por, algo así, y amor y punto. ¿Sabes? Sí, exacto. Sí, pero ese es el otro libro. Este es así, amor y, o amor por, y amor y punto. Así. Una iglesia que se ama, no se ama, se ama, pero yo te amo, pero, o te amo y, sí, no. Con condiciones, te amo y punto. Te amo y punto. Y una iglesia que se ama y punto. Y los hermanos nos amamos y punto. No hay condiciones. Qué pesado es, pero yo lo amo. Me hizo algo que no lo puedo olvidar. Yo sé todas esas cosas, pero yo quiero amar a mi hermano y Padre, ayúdame para eso y te amo y punto. Oye, son del Madrid, pero yo los amo. También. Y eso se ve poco. Una iglesia que se ama, crece y se mantiene creciendo. Porque una iglesia que se ama, también ama a los de afuera y se mantiene viva, proclamando el mensaje de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Porque es muy difícil y muy complicado poder amar a de afuera y predicarles este mensaje glorioso. Es un mensaje que dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Y cómo podemos predicar un mensaje de salvación? ¿Cómo podemos predicar un mensaje de amor? Un mensaje que dice que la persona debe arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo, en ese que murió por amor a ellos, si nosotros no estamos amando a los que están al lado nuestro hoy. Es muy complicado. Una iglesia que se ama, también ama a los de afuera y se mantiene viva proclamando el mensaje de nuestro Salvador. Concluimos. La iglesia de Jesucristo tiene que seguir creciendo. El apóstol Pablo, al huir
de Tesalónica se quedó con una inmensa preocupación por la joven iglesia que dejó sin prácticamente ninguna estructura organizada. La iglesia no tenía líderes, no eran capaces humanamente de llevar adelante la obra. Por esta razón quería con toda su fuerza regresar. Por eso envió a Timoteo para animar a la iglesia. Al regresar, Timoteo le dio la mejor de las noticias. Los hermanos habían vencido las aflicciones, su fe había crecido y ese era motivo suficiente de gozo para Pablo. Pero a pesar de esto, Pablo insistió en la necesidad de que este crecimiento que habían experimentado no se detuviera, porque la meta del crecimiento de la iglesia es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde vamos a crecer? ¿Hasta dónde tenemos que seguir creciendo en fe? Hasta que Cristo venga o hasta que cada uno de nosotros se vaya con Él. Amados hermanos, el sufrimiento es seguro, pero nuestra fe no puede parar de crecer. Las luchas son seguras, pero nuestra fe no puede parar de crecer. El enemigo nos quiere destruir, que nuestra fe no pare de crecer. El Señor no ha llegado todavía. Por tanto, nuestra fe no puede parar de crecer. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos motivas a seguir creciendo. Gracias porque nos anima, Señor, a seguir creyendo en ti. Y que nuestra fe crezca cada día más, Señor. Y que nosotros como iglesia nos podamos amar y podamos, Señor, amarte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Gracias por estos 2 años. Pero te rogamos que sigamos creciendo, esperando tu regreso, Señor. O el día en que tú nos quieras mandar a buscar. La gloria es para ti, no para nosotros. Nosotros sencillamente somos instrumentos tuyos, Señor, que queremos vivir para ti y para tu gloria. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.